Ahora presentamos a la doctora Denisa Soledad Pérez Gaudio, investigadora adjunta, doctora en ciencia animal. Es médica veterinaria con un doctorado en ciencia animal en la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Experta y maestra internacional en toxicología del Ilustre Colegio Oficial de Química de Sevilla, investigadora adjunta del CONICET, CIBETAN y SIC, docente de las cátedras de Patología 1 y 4 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Integra el grupo de investigación dedicado a estudiar los residuos y persistencia de antibióticos de uso veterinario humano en el medio ambiente. Investiga sus concentraciones en suelos, agua de escurrimiento y sedimentos expuestos a materia fecal porcina y el efecto sobre el encuentro de bacterias edáficas. Doctora, le estamos escuchando. Buenos días, mi nombre es Denisa Pérez Gaudio, trabajo en el Laboratorio de Toxicología del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil y hoy les voy a estar contando unos trabajos que realizamos en conjunto con la empresa Betson, y en esta charla vamos a hablar específicamente de la fosfomicina en producción aviar y se denomina de la farmacocinética a la inocuidad alimentaria, comportamiento residual de la fosfomicina en producción avícola. Bueno, para ponernos un poco en tema, vamos a empezar haciendo una introducción de qué significan los residuos medicamentosos para la producción animal. Cuando hablamos de residuos medicamentosos en los alimentos, estamos haciendo referencia, según el Códex Alimentarios, tanto al compuesto original que le administramos a los animales, como los metabolitos que se generan dentro del organismo del animal, o las impurezas que puedan estar presentes en el fármaco que nosotros les dimos y puedan llegar a las porciones comestibles de los productos de origen animal. Cuando decimos porciones comestibles, nos estamos refiriendo tanto a la carne, la leche, los huevos. ¿Y por qué es importante esto para la inocuidad alimentaria? Porque esos compuestos, esas sustancias que pueden estar en concentraciones residuales, concentraciones muy pequeñas, son capaces de producir en los seres humanos situaciones de alergias, también pueden haber problemas de toxicidad a ese compuesto, y si el medicamento del que hablamos es un antibiótico, puede originarse algo que se denomina resistencia antimicrobiana, que es un problema para la salud pública. Entonces existen una serie de estudios o parámetros toxicológicos y regulatorios que se deben medir para garantizar que el alimento que llega al ser humano sea un alimento inocuo. El primero de estos parámetros es el NOEL o nivel sin efectos observables, que se corresponde con la máxima concentración o el máximo nivel que puede estar presente en un alimento de ese medicamento sin que se genere un efecto observable en un estudio toxicológico. A partir de ese nivel podemos calcular lo que se conoce como ingesta diaria admisible, que se corresponde con la cantidad de ese compuesto, esa sustancia que puede estar presente en el alimento y ser consumido por un ser humano a lo largo de toda su vida sin que se generen efectos en su salud. A partir de estos valores podemos calcular lo que se conoce como límite máximo de residuo, que es la máxima concentración del compuesto que puede estar presente en un alimento y pueda ser consumida por el ser humano. Y una vez que conocemos ese valor, podemos calcular el periodo de retirada o tiempo de retiro, que es el tiempo que tiene que transcurrir desde que se administró la última dosis del antimicrobiano o del medicamento y el alimento llega al ser humano y puede ser consumido sin que se sobrepasen esos límites máximos de residuos. Entonces, para poder establecer un periodo de retirada que sea confiable, va a ser muy importante conocer la farmacocinética del medicamento, es decir, cómo se mueve ese fármaco una vez que ingresa al organismo del animal, y la cinética de depleción del fármaco. Esto significa cómo se va disminuyendo la concentración del fármaco que llegó a los distintos tejidos a lo largo del tiempo. Precisamente hoy vamos a hablar de un antimicrobiano, de la fosfomicina, en relación a estos conceptos que estuvimos hablando recién. La fosfomicina es un antibiótico natural que es de origen español, que fue descubierto en la década del 60. Al ser un medicamento de origen español, durante muchos años fue muy poco valorado en la bibliografía médica, tanto de humanos como de veterinaria, que era de origen anglosajón.
Es un antibiótico que tiene un amplio espectro, si es bactericida de amplio espectro, esto significa que tiene efecto contra bacterias gram positivas y gram negativas, que es utilizado tanto en producción animal, medicina veterinaria y medicina humana. En medicina humana se lo ha resguardado para tratar infecciones por patógenos resistentes, sobre todo infecciones del tracto urinario, y es un antibiótico que puede administrarse tanto por vía oral como por vía parenteral, es decir, endovenosa o intramuscular. Este fármaco tiene particularidades químicas que lo hacen único. Como ven ustedes en la imagen, tiene un grupo epóxido, que es lo que ven en el centro de su fórmula química, al que está unido un grupo fosfórico que está cargado negativamente, y además existe una unión directa entre el carbono y el fósforo. Este medicamento tiene un peso molecular muy bajito, es el segundo más pequeño entre todos los pesos moleculares de los antimicrobianos. Es una molécula muy polar, muy hidrosoluble, que se une muy poquito a las proteínas plasmáticas y es un antibiótico tiempo dependiente. ¿Qué significa que sea tiempo dependiente? Que va a ser un parámetro muy importante el tiempo en que la fosfomicina esté presente en el plasma sanguíneo, superando las concentraciones mínimas inhibitorias de nuestros patógenos de interés para la producción. Como dijimos, se usa bastante en producciones intensivas, por lo que era muy importante evaluar muy rigurosamente cómo se comportaban los residuos de este antimicrobiano en la producción aviar. Otra cosa que le hace importante a la fosfomicina es que tiene un mecanismo de acción único que no es compartido con ningún otro antimicrobiano. Las bacterias tienen una pared celular que está compuesta por peptidoglicano, que es lo que le da una estructura rígida a su pared celular, y para formarla necesita generar precursores del peptidoglicano. La fosfomicina es muy similar a ese peptidoglicano, entonces es capaz de unirse a la enzima que cataliza todo este proceso de formación de pared celular. Al unirse a la enzima, imitando al peptidoglicano, al fosfonolpiruvato, impide que se forme el peptidoglicán y de este modo la bacteria no puede generar su pared celular y termina muriendo. Dijimos que admitía distintas sales. Tenemos la sal disódica, la sal cálcica y la sal trometamol. La sal disódica es la que se utiliza para administración endovenosa e intramuscular. Y como observan en la imagen, tiene dos moléculas de sodio. La sal cálcica tiene una molécula de calcio. Es la que se utiliza en producción animal, producciones intensivas para administrarse por vía oral, por el agua o por el alimento. Mientras que la sal trometamol es utilizada por vía oral, pero se utiliza en medicina humana. Como les comenté hoy, la fosfomicina es un antibiótico de amplio espectro, es decir, que tiene efecto bactericida contra bacterias gram positivas y gram negativas. Además, es muy utilizada en las producciones intensivas tanto de Asia como de América Latina porque tiene un efecto muy rápido, es muy bien tolerada, tiene muy pocos efectos secundarios. Además, hemos descubierto a lo largo del tiempo, tanto para humanos como para animales, que tiene un efecto inmunomodulador sobre los linfocitos, y es un fármaco muy seguro con una dosis letal muy alta. Se han hecho test en ratones donde la cantidad de fosfomicina que tienen que consumir estos animales para que se produzca su muerte es muy elevada. Las concentraciones mínimas inhibitorias para los patógenos de importancia en producción animal se encuentran entre 0,125 y 8 microgramos por mililitro, siendo este último valor el valor de la Escherichia coli, que en un rato les voy a contar y los vamos a integrar con la farmacocinética de nuestros estudios. Entonces, cuando tuvimos que realizar estos trabajos, la cinética de la fosfomicina, es decir, el movimiento del fármaco una vez que ingresa al organismo del animal, había sido estudiado en los humanos, en los conejos, en los bovinos, en los perros y en los equinos. No existían estudios en porcinos y no existían estudios de residuos en aves. Sí se había estudiado la cinética en aves, pero por otros métodos de detección, sobre todo el método microbiológico, que tenían límites de detección, de cuantificación de esa molécula que eran bastante altos y no servían para realizar estudios de residuos. Nosotros teníamos que encontrar un método que nos permitiera encontrar cantidades muy bajitas de este fármaco presente en los tejidos comestibles. Y también necesitábamos contar con una metodología que nos permitiera detectar esas concentraciones bajitas. Nosotros realizamos para la empresa Betso tanto los estudios de residuos y cinéticas en aves como en porcinos, que como les dije, la cinética no se había estudiado. Y el problema con el que nos encontramos es que la fosfomicina, como les dije, es una molécula muy pequeña, que es muy polar, muy hidrosoluble, y teníamos que trabajar con matrices biológicas como el plasma, el hígado, los músculos, los riñones, que son matrices que tienen componentes lipídicos, proteicos,
que cuando nosotros queríamos analizarlo por nuestro equipo HPLC, que es un equipo muy sensible, se produce algo que se conoce como efecto matriz. Es decir, que esos componentes de la matriz inhiben la señal de lo que yo quiero medir en mi equipo, es decir, inhiben la señal de la fosfomicina. Entonces, teníamos que desarrollar métodos que nos permitieran librarnos de esa proteína, librarnos de esos lípidos y poder detectar de manera fehaciente a la molécula de fosfomicina. Entonces, para llevar a cabo este trabajo, tuvimos tres objetivos: caracterizar la farmacocinética de la fosfomicina en los pollos de engorde, la cinética plasmática, así cómo se movía ese fármaco una vez que ingresaba al organismo de los pollos; determinar la disposición tisular de la fosfomicina en los pollos de engorde, es decir, los residuos que llegaban a los tejidos de los pollos luego de su administración tanto oral como intramuscular, y estimar los periodos de retirada en relación con los límites máximos de residuo, es decir, cuánto tiempo teníamos que esperar para poder consumir los alimentos de los pollos originados en los pollos de engorde; y el último, evaluar cómo llegaban los tejidos, las concentraciones residuales de fosfomicina a los tejidos, en este caso a los huevos y a la yema de las gallinas ponedoras, y estimar el periodo de retirada correspondiente. A su vez, para cada uno de estos objetivos teníamos objetivos específicos. Para los tres objetivos generales que les conté recién, tuvimos primero que poner a punto y validar metodologías analíticas HPLC masa-masa para poder determinar las concentraciones de fosfomicina. Para el primer objetivo, en plasma. Para el segundo objetivo, en músculo, hígado, riñón. Para el tercer objetivo, en el huevo, tanto en la clara como en la yema. O sea, tenemos que poner a punto primero una metodología, luego validarla, que les voy a contar en un ratito qué es, para poder recién estudiar cómo llegaban los residuos a las distintas matrices. Entonces, para el primer objetivo, ¿qué materiales y métodos usamos? Les dije que la matriz era el plasma porque nosotros queríamos ver cómo se movía el fármaco en el organismo una vez que era administrado al animal. Para este caso, y como vamos a ver para todas las otras matrices, primero tuvimos que estudiar distintas metodologías para extraer la fosfomicina del plasma. Yo quería medir la concentración plasmática y tenía que tratar de disminuir ese efecto matriz que me generaba los componentes que estaban presentes en el plasma. Entonces tuvimos que, además, optimizar las condiciones cromatográficas de nuestro equipo HPLC, porque el equipo HPLC utiliza fases móviles, ¿sí?, que pueden ser compuestas por distintos solventes, y tuvimos que ir probando cuál era la mejor condición cromatográfica para poder detectar la molécula. Y además tuvimos que evaluar distintos parámetros para poder validar las metodologías que están basados en normativas internacionales. El método tenía que ser específico, selectivo, tenía que ser lineal, ¿sí? Yo tenía que hacer una curva de calibración que tenía que tener una linealidad, tenía que ser preciso, exacto, lograr un límite de cuantificación bajito. Yo les conté que con el método microbiológico, donde se habían hecho las cinéticas antes, el límite era de 0,5 microgramos por mililitro, y nosotros teníamos que detectar concentraciones más bajas. Entonces, nuestro objetivo era bajar de ese límite de cuantificación y recuperar bien nuestro analito. Les cuento ahora los resultados. No les voy a contar toda la metodología que hicimos, que nos llevó mucho tiempo lograr encontrar el mejor método para poner a punto para sacar la fosfomicina del plasma, pero en resumen les voy a decir que para evitar ese efecto matriz de interferencia, tuvimos que lograr precipitar las proteínas plasmáticas, y como dijimos hoy, la fosfomicina se une muy poco a las proteínas plasmáticas. Entonces, si yo elimino las proteínas, no estoy perdiendo a la fosfomicina. La fosfomicina estaba libre en el plasma. Y además tenía que sacar los lípidos, es decir, que tenía que hacer una delipidación. Una vez que logramos limpiar bien la muestra de plasma, sí podíamos analizarla en nuestro equipo HPLC masa-masa y poder validar este método. Para la validación les dije yo que había distintos parámetros que había que cumplirse con criterios de aceptaciones, y para el plasma, si ustedes observan, todos los criterios de aceptación fueron cumplidos. Y nuestro límite de cuantificación que logramos fue de 0,10 microgramos por mililitro, que, como les dije, es un límite más bajo, es inferior al que existía previamente de 0,5 microgramos por mililitro. El método que desarrollamos, si bien nos llevó mucho tiempo poner a punto el método, una vez realizado es un método rápido, específico, y que fue adecuado para identificar y cuantificar a la fosfomicina en el plasma de los pollos de engorde. En los materiales y métodos que usamos para el objetivo 1B, que fue ya el estudio de la cinética plasmática de las formulaciones de fosfomicina, utilizamos 144 pollos de engorde, 77 machos, 77 hembras, raza Ross, que eran sanos, que tenían 3 semanas de edad y pesaban en promedio 1,4 kilos cada uno de ellos.
Estos animales los dividimos en 3 grupos de 48 animales cada uno para realizar 3 estudios distintos. El primer estudio es un estudio intravenoso. Para los estudios de cinéticas plasmáticas, donde yo quiero comparar distintas formulaciones por distintas vías de administración, tengo que saber cuál es mi 100%. Y para saber cuál es el 100%, hago un estudio intravenoso donde yo sé que toda la droga que le estoy dando al animal va directamente al plasma y ese va a ser la base para comparar con las otras vías de administración. Para el estudio intravenoso usamos entonces el antibiótico fosfomicina sódica del laboratorio Betson y se fue administrado en bolo por la vena del ala a una dosis de 40 miligramos por kilo. Al segundo grupo de 48 animales se le realizó un estudio intramuscular. También se utilizó la fosfomicina sódica del laboratorio Betson. Se administró en el músculo pectoral vía intramuscular a razón de 10 miligramos por kilo. Para el último grupo de 48 animales usamos la fosfomicina cálcica. Si ustedes recuerdan, la fosfomicina cálcica es la que se utilizaba por vía oral y para la vía parenteral, intramuscular y endovenosa usábamos la disódica. La fosfomicina cálcica, entonces, para el estudio oral también es del laboratorio Betson. Se administró vía oral por una cánula plástica conectada a una jeringa a una dosis de 40 miligramos por kilo y se hizo de esta manera para asegurarnos de que los animales estaban consumiendo exactamente la dosis que nosotros les queríamos administrar. Tanto para el estudio endovenoso como el intramuscular y el oral, a los distintos tiempos se fueron tomando muestras sanguíneas para luego obtener los plasmas. Esas muestras fueron entre el tiempo 0, 5 minutos, 15, 30, 45, 60, 90 minutos, y luego 2, 3, 4, 5, 6 y 8 horas, que fue nuestro último punto de muestreo. ¿Qué resultados obtuvimos para estos estudios de cinética plasmática? Les dije, primero hicimos una cinética endovenosa, donde nosotros pudimos ver que, si ustedes se fijan, la droga llega 100% a la sangre al tiempo 0, porque la estoy administrando directamente en la vena, por eso ustedes ven la máxima concentración al inicio del ensayo y luego con el tiempo esa concentración va disminuyendo y a las 8 horas ya no tenemos más fármaco en el organismo del animal. Vimos que tiene una vida media de 1,4 horas y determinamos otros parámetros que nos sirven para calcular y comparar después con las otras vías de administración. Para la vía intramuscular, si ustedes observan, tenemos una concentración máxima de 20,7 microgramos por mililitro y esa concentración máxima se obtuvo antes de la hora, a las 0,8 horas. El área bajo la curva, que es todo lo que ven ustedes debajo de la curva que genera la cinética plasmática, fue de 65 y la vida media fue de 1,10 horas. Comparando con los datos que obtuvimos para la administración endovenosa, hay una fórmula que nos permite determinar la biodisponibilidad, es decir, cuánto del fármaco que yo administré por vía intramuscular finalmente llegó a la circulación sanguínea. A partir de esa fórmula determinamos que la biodisponibilidad de la fosfomicina disódica administrada por vía intramuscular es de 82%. Es decir, el 82% de la droga que yo le administro al animal por vía intramuscular llega a la circulación sanguínea. Para la vía oral, la Cmax fue de 29,8, fue un poquito más alta que para la intramuscular, pero tardó más tiempo en llegar a esa concentración. La Tmax fue de 2 horas. El área bajo la curva fue mayor que para la intramuscular, fue de 125, pero cuando nosotros hacemos la biodisponibilidad, comparándolo con la dosis y la vía intravenosa, esa biodisponibilidad, ustedes observan que es menor del 40%, es de 39,3%. Es decir, que el 60% de la droga que yo le di al animal por vía oral no llegó a la circulación sanguínea. Pero que esto es importante, porque el 60% de esa droga quedó retenido en el intestino. Entonces, va a ser una droga que va a tener un poder importante para tratar enfermedades entéricas y microorganismos que puedan afectar el tracto digestivo. Para algunos antibióticos tiempo dependientes, si ustedes recuerdan, yo les comenté hoy que la fosfomicina es un antibiótico tiempo dependiente, el mejor predictor farmacocinético, farmacodinámico de eficacia clínica es la relación entre el área bajo la curva, ese parámetro que calculamos recién, sobre la SIN90 para cada microorganismo, y ese valor se espera que sea mayor o igual a 25. Si nosotros tenemos en cuenta la SIN90 de Escherichia coli, que al principio de la charla les había comentado que era de 8 microgramos por mililitro, y sacamos esa relación, por ejemplo, para la fosfomicina cálcica administrada por vía oral, vemos que el área bajo la curva es de 125 y la SIN90 es de 8, ese valor nos da 15,62. Estoy por debajo del valor esperado para un antibiótico tiempo dependiente.
Si ustedes observan en el gráfico, ven la SIN 90 que está marcada en color azul, y ven que un poquito antes de las 6 horas yo ya estoy perdiendo la concentración, mis concentraciones plasmáticas empiezan a caer y se encuentran por debajo de, de ese microorganismo. Esto me está sugiriendo que la eficiencia terapéutica in vivo va a ser insuficiente cuando yo dé una sola dosis de fosfomicina cálcica de 40 miligramos microgramos por día, miligramos por día por kilo en una sola toma. Por lo tanto, tengo que repetir a lo largo del día una nueva administración de 40 miligramos por kilo, es decir, 80 miligramos por kilo totales por día, para poder tratar las cepas sensibles de Escherichia coli. Para los materiales y métodos para el objetivo 2A, ¿sí? Ya terminamos con las cinéticas y ahora pasamos a las determinaciones de los residuos. También tuvimos que trabajar en músculo, hígado y riñón, que eran las matrices de interés que nosotros queríamos estudiar, y tuvimos que hacer lo mismo que habíamos hecho en plasma, estudiar distintas metodologías para sacar la fosfomicina de los músculos, tanto pectoral como el muslo, y del hígado y del riñón para disminuir ese efecto matriz. Tuvimos que optimizar las condiciones del cromatógrafo de nuestro equipo, variando las concentraciones de los distintos solventes que utiliza, y también tuvimos que validar las metodologías según las normativas internacionales. Entonces, ¿qué resultados tuvimos? Esta es la metodología que generamos finalmente para determinar las concentraciones residuales de fosfomicina en músculo, hígado y riñón. ¿Sí? Hay una serie de pasos que se realizan con una cromatografía de dispersión, una cromatografía sólido-líquido, distintos lavados y ilusiones que nos permiten ir limpiando la muestra y quedarnos con una muestra limpia que no tenga proteínas, no tenga lípidos que me interfieran luego en el detector de masas del equipo HPLC y me permitan ver las concentraciones de fosfomicina. Si ustedes ven, los parámetros de validación, tanto para músculo, hígado y riñón, siempre se encontraron dentro de los criterios de aceptación de las guías internacionales. Logramos un método que fue rápido, que fue específico y adecuado para poder identificar y cuantificar la fosfomicina en los tejidos de los pollos de engorde, y obtuvimos un límite de cuantificación de 0,10 microgramos por mililitro, una concentración muy baja que nos resulta adecuado para poder estudiar las concentraciones residuales y los estudios de depleción de residuos de fosfomicina en estas matrices. Para los objetivos, los materiales y métodos del objetivo 2B, utilizamos 48 pollos de engorde de raza Ross, en este caso eran todos machos sanos de 3 semanas de edad, de 1,4 kilos de peso vivo, a los cuales los dividimos en dos grupos de 24 animales cada uno. Al primer grupo se le administró la fosfomicina cálcica, que es la que se utiliza por vía oral, durante 5 días consecutivos. Esta fosfomicina de la empresa Betson a razón de 40 miligramos por kilo. Mientras que a un segundo grupo se le administró la fosfomicina disódica intramuscular, una dosis en el músculo pectoral a razón de 10 miligramos por kilo. Entonces teníamos dos grupos distintos de 24 animales cada uno consumiendo distintas formulaciones de fosfomicina. A las 24 horas se sacrificaron 6 animales de cada grupo. A las 48 horas otros 6 animales. A las 72 otros 6 animales de cada grupo. Y a las 96 horas los últimos 6 animales de cada grupo. En todos estos tiempos muestrales se obtuvieron muestras de músculo, hígado y riñón, las cuales fueron analizadas por la metodología que habíamos puesto a punto y validado recién. Se determinaron las concentraciones residuales y una vez que teníamos las concentraciones residuales para cada tiempo y para cada matriz, esos datos se cargan en un software que es el Withdrawal Time Calculation Program 1.4, pero ese software me exige utilizar un límite máximo de residuos para poder saber cuánto tiempo va a tener que esperar para que las concentraciones caigan por debajo de ese límite. El tema es que no teníamos un límite máximo de residuos establecido para residuos de fosfomicina en pollos de engorde. Entonces se utilizó el único límite máximo de residuos que existía a nivel mundial, que era para distintos tejidos, pero de la especie bovina, que era un valor que había establecido Japón y que era de 0,5 microgramos por mililitro. Entonces, en base a eso se realizaron los cálculos con el software. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Tenemos para el ensayo oral y para el ensayo intramuscular, se analizaron las concentraciones residuales en músculo, tanto muslo como pectoral. Para el ensayo intramuscular van a ver que tenemos también valores en el sitio de inyección porque tomamos muestras específicas de ese lugar. Y para hígado y riñón. Como ven, siempre el primer día de ensayo, a las 24 horas, fue donde mayores concentraciones residuales tuvimos para
las dos formulaciones de fosfomicina. A las 24 horas, en el ensayo oral, la mayor concentración se encontró en el muslo, mientras que en segundo lugar en riñón. Y para el ensayo intramuscular, la mayor concentración fue en el sitio de inyección, y en los distintos tiempos muestrales y en las distintas matrices, las concentraciones estuvieron luego siempre debajo del límite de cuantificación del método, es decir, que las concentraciones residuales eran muy bajitas. Una vez que cargamos los datos en el software y considerando el límite máximo de residuos de 0,5 microgramos por mililitro, vemos que para el ensayo intramuscular, el órgano donde más tiempo hay que esperar para poder consumirlo es el riñón, ¿sí? 2,55 días. Esto era de esperar porque dijimos que fosfomicina es una molécula muy polar, muy hidrosoluble, y se elimina entonces por vía urinaria. Por lo tanto, es de esperarse que la mayor concentración la encontráramos en los riñones. Mientras que para el ensayo intramuscular, el periodo de retirada fue más bajo, fue de 1,72 días, y la mayor concentración dijimos que estaba en el músculo, es decir, que en el órgano que más tiempo había que esperar para consumir en un ensayo intramuscular es el músculo. Entonces, en conclusión, si dijimos que para el ensayo oral, el órgano donde más tiempo había que esperar para consumirlo era el riñón, que era 2,55 días, podés establecer un periodo de retirada de 3 días en base a un principio precautorio, mientras que para el ensayo intramuscular, ese periodo sería de 2 días. Entonces, este periodo de retirada que estimamos nos garantiza concentraciones inferiores a ese límite de cuantificación con un adecuado margen de seguridad. Como yo les conté, todos estos datos que teníamos venían de Japón en cuanto a los límites máximos de residuos. Considerando ese dato que venía de Japón en bovinos, más nuestros estudios de farmacocinética y de depleción de residuos que yo les conté recién que realizamos en este trabajo, logramos que el SENASA adopte el límite máximo de residuos de 0,5 microgramos por mililitro para el uso de fosfomicina en pollos de engorde y en porcinos. Luego, el SENASA emite al Codex Alimentarius, precisamente al JEFCA, que es el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, esta información para proponer que a nivel mundial sea aplicado este valor de 0,5 microgramos por mililitro como límite máximo de residuos para los tejidos de pollos y de aves. Y esto lo hizo en base a una serie de estudios que realizamos, como les conté, con la empresa Betson. La bibliografía que observan acá es solamente la de pollos, no les estoy mostrando la de porcinos, pero todos los que ven con flechitas rojas están indicando los trabajos que realizamos en conjunto con la empresa Betson y que envió el SENASA al JEFCA para que se establezca este límite máximo de residuos para los fosfomicina en pollos. El último objetivo del que vamos a hablar hoy es la puesta a punto y validación de las metodologías HPLC para determinar fosfomicina en yema de clara de huevo y los estudios de residuos que realizamos en esta matriz. Entonces, lo mismo que hicimos con las otras matrices, plasma, músculo, hígado y riñón, lo tuvimos que hacer para los huevos. En el huevo tenemos tanto clara como yema, por lo que tuvimos que poner a punto y validar dos métodos en las dos partes de esta matriz. Entonces, para cada una de ellas tuvimos que hacer lo mismo que para las anteriores, liberarnos de ese efecto matriz que nos interfiere en nuestro equipo, tratando de sacar proteínas y lípidos que nos estén molestando, optimizar las condiciones de nuestro cromatógrafo y evaluar todos los parámetros de validación de las normativas internacionales. En resumen, los resultados de las dos puestas a punto, tanto para yema como para clara, tuvimos que tener un primer paso de precipitación de proteínas en ambas matrices, porque las dos matrices presentan proteínas en su constitución, pero si observan, el método en yema es un método más largo, ya que además tenemos que eliminar el componente lipídico que está presente en la yema, pero no está presente en la clara. Entonces, una vez que nos hayamos liberado de proteínas y de lípidos en el caso de la yema, podíamos analizar en esta matriz, en cada una de las matrices, las concentraciones de fosfomicina residuales. Hicimos la validación, también teniendo en cuenta los criterios de aceptación, y como ven, tanto para yema como para clara, los valores estuvieron siempre dentro de los criterios de aceptación de las guías internacionales. La linealidad fue adecuada, hubo precisión y exactitud que fueron inferiores al 15%, que es uno de los criterios de aceptación. El límite de cuantificación también fue de 0,1 microgramos por mililitro. Los rangos de recuperación estuvieron entre 80 y 120, que es lo esperado, y cumplimos todos los criterios de validación analítica esperados. Finalmente, una vez que teníamos puesta a punto y validadas las metodologías, sí podíamos determinar los residuos de fosfomicina
en este caso de 2 formulaciones de fosfomicina en yema y clara de huevo y estimar los periodos de retirada en las gallinas ponedoras. Para esto utilizamos 40 gallinas de raza Lohmann, blanca y color, también sanas, de 27 semanas de edad y 1,8 kilos de peso, que fueron divididas en 2 grupos de 20 animales cada uno. Al primer grupo se le administró Fosvac soluble durante 7 días consecutivos en el agua de bebida, Fosvac soluble de la empresa Betson a razón de 160 miligramos por kilo, mientras que al segundo grupo de 20 animales se le administró Fosvac Previx de la empresa Betson durante 7 días consecutivos, en este caso en el alimento, también a la misma dosis que se había utilizado el Fosvac soluble. Luego, durante 12 días se fueron recolectando los huevos que iban poniendo estas gallinas y mediante la metodología que les comenté recién, se estimaban las concentraciones residuales en yema y en clara. Una vez que teníamos esas concentraciones residuales y considerando el límite máximo de residuos que teníamos, que era de 0,5 microgramos por mililitro, se volcaban los datos al software Withdrawal Time Calculation Program y obteníamos los periodos de retirada para ambas matrices. Entonces, ¿qué resultados tuvimos? Se observan para el ensayo con el Fosvac soluble. El primer día teníamos mayores concentraciones en yema que en clara, y esto mismo sucedió en el resto de los días subsiguientes, pero siempre en el día 1 fue cuando obtuvimos la mayor concentración para ambos ensayos, para el Fosvac soluble como para el Fosvac premix. Y siempre las mayores concentraciones las tuvimos en yema con respecto a las claras. Esto está relacionado también con la forma en que el momento de la vida de la gallina, la formación del huevo, en que se forma la yema y que se forma la clara, estando siempre más expuestas las yemas que las claras a las concentraciones de antibióticos que se administran en el animal, ya que las claras se forman en un periodo de tiempo de corto dentro de esas 24 horas de formación del huevo. Una vez que teníamos estos datos, dijimos, los poníamos en el software y calculábamos los periodos de retirada. Para el ensayo con Fosvac soluble en el agua de bebida, el mayor tiempo que había que esperar, dijimos, siempre como las concentraciones eran mayores en yema, va a ser mayor el tiempo que hay que esperar para consumir las yemas, siendo de alrededor de 4 días para la yema en el Fosvac soluble y un poco menos de medio día para la clara, mientras que para el Fosvac premix en el alimento, para la yema hay que esperar 4,6 días para consumirla, mientras que la clara son 1,37 días. Entonces, en conclusión, podemos establecer un periodo de retirada entre 4 y 5 días, ¿sí? Considerando el ensayo de Fosvac soluble como el de Fosvac Previx en el alimento, para poder consumir estos alimentos y que las concentraciones de fosfomicina estén por debajo de nuestros límites máximos de residuos permitidos. Entonces, estos periodos de retirada que establecimos nos garantizaron concentraciones por debajo de los límites con un adecuado margen de seguridad. Entonces, como conclusión de todo este trabajo que realizamos, podemos decir que la determinación de un periodo de retirada no es un valor administrativo solamente, sino que es un resultado de integrar la farmacocinética, la analítica y la evidencia experimental que esté orientada a la protección del consumidor para que pueda consumir alimentos con concentraciones que estén por debajo de los límites máximos de residuos. Esto solo puede realizarse cuando se juntan la empresa privada con los laboratorios públicos de nuestro país, nuestras universidades. Nada más, muchas gracias. Gracias por su atención a todos.